este es un temazo. ¿Cómo tener y crear una mentalidad ganadora? Bueno, tú que eres el experto, pero primero quiero que me cuentes un poquito de ti. Sebastián, ¿qué te motivó a adentrarte en este mundo de la motivación y del PNL? ¿Cómo empezó todo? Bueno, gracias. Es una pregunta muy interesante. Y si me remonto a dónde y cómo comenzó esto, podría decirte que el inicio, sin ninguna duda para mí, es haber crecido con la presencia de un padre que tenía trastorno bipolar y poder ver, oír y experimentar desde una edad muy temprana la fragilidad de la mente humana. Entonces, en aquel momento yo era un niño, evidentemente no lo sabía, no sabía que años más tarde mi pasión iba a ser acompañar a las personas en procesos de transformación. Pero siempre digo que si esa experiencia primaria no hubiera estado presente, tampoco esto que está pasando incluso aquí y ahora contigo hubiera sido posible. Entonces, recordar esto, algo trágico siempre puede transformarse en algo mágico. Y aquello que entendemos como una trampa también tiene internamente la posibilidad de ser un trampolín en tu vida. Por lo cual, nunca hay nada que sea malo en sí mismo y tampoco hay algo que sea bueno en sí mismo. Todo contiene la semilla de su opuesto dentro de sí. Y para mí ese fue, sin duda, el comienzo. Eso que dices es fantástico, Sebastián, porque muchas veces nos pasan problemas, nos pasan cosas y siempre muchas personas dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y en cambio, aprender de que las cosas siempre pasan por algo y de todas maneras que siempre vas a saber, a salir fortalecido, ¿no? De cualquier problema que hayas pasado o que hayas transcurrido. Sí, y de hecho me lo he encontrado muchas veces. Creo que nadie tiene la sabiduría para poder saber todos los finales. Es decir, como tú dices, ¿no? Algo que quizás comenzó como una historia de tragedia, de abuso, de violencia, en algún punto puede transformarse en, me gusta decir esto, tu peor día puede transformarse en tu mejor día. Solamente necesitas poder encontrar en ese proceso las herramientas adecuadas para entender que el ser humano es el ser encargado de otorgar significado a aquello que le pasa. Y ese es un gran poder, porque ese significado que le puedes otorgar a eso puede impulsar tu vida y llevarla Totalmente. hasta límites insospechados para ti. Bueno, ya vamos a entrar en la mente, pero todo depende de cómo tú lo quieras enfocar, de cómo tú lo quieras ver. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuviste que superar para llegar a donde estás hoy? Oh, wow, qué gran pregunta. Gracias por hacérmela, Coco. Sin duda, mira, la creencia de todas las creencias es la creencia sobre nuestra propia autoimagen. Entonces, el desafío más grande fue tener que reconfigurar aquellas creencias limitantes, por ejemplo, la creencia que yo albergué durante muchos años de soy tonto, no soy capaz de ciertas cosas o incluso no sentirme merecedor de poder hacer lo que hoy en día hago. Entonces, sin duda, el haber conocido personas, circunstancias y el haber trabajado sobre todo en mi psicología para reinterpretar todo eso fueron los desafíos más grandes. Hay que entender que yo tengo una vida básicamente hasta los 30 años y después de los 30 años yo hago una modificación completa de mis circunstancias y es donde realmente conecto con mi sentido y mi misión de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que el trascender creencias limitantes ha sido mi gran trabajo. ¿Se podría decir que tipo a los 30 años vino como un despertar, como ese famoso despertar de conciencia, que es donde tú encuentras tu ikigai o tu propósito? Sí, sin duda, y además fue encontrar el propósito en la oscuridad más absoluta. Te quiero decir que yo transité aquello que se denomina la noche oscura del alma o una sensación de vacío existencial, ¿no? Y este vacío existencial es la epidemia silenciosa del siglo XXI y es silenciosa porque quizás nuestro padre, nuestra madre, nuestro amigo, nuestro hermano pueden estar transitando por un vacío existencial sin saberlo, porque el vacío existencial no es una enfermedad psíquica, no es una enfermedad física, es una enfermedad del alma, por así decirlo, ¿no?
Frankel hablaba de esa tercera dimensión, que es la dimensión de lo espiritual, y catalogaba el vacío existencial como una enfermedad del alma, básicamente, ¿no? Pero que de alguna forma tiene su influencia en nuestro día a día, en cuanto a apatía, tristeza, desgano. Yo transité por eso, pero ahí, en esa oscuridad más Justo profunda, ahí, encontré. claro, cuando estabas ya en el fondo de fondo, en toda la oscuridad. Ujú. Correcto, sí, sí. Por eso me encantan los lugares oscuros, me encantan las cuevas, metafóricamente, poder meterme junto con mis alumnos o clientes en los procesos oscuros que les dan miedo, que les aterran. Para mí es un lugar muy cómodo porque creo que ahí hay algo por descubrir que aún no ha sido percibido por la persona, ¿no? Hay algo latente en la oscuridad. De la oscuridad viene la luz, pero sí que nos da mucho miedo y pienso que nos da mucho miedo como enfrentarnos, ¿no? El enfrentarnos con nosotros mismos, el ver qué es lo que te vas a encontrar muchas Sin veces. duda. Y mira, Coco, ¿sabes por qué nos da tanto miedo? Ajá. Nos da miedo porque básicamente tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de que una parte de nosotros deba morir y nos aferramos muchas veces a eso que llamamos nuestra personalidad. Pero me gusta decir, y creo que es un marco de contexto ideal para lo que estamos haciendo Ujú. ahora, que la personalidad no es la persona. La personalidad que forjaste es una adaptación al medio en el que tuviste que aprender a Bien, sobrevivir. Y dentro de esa personalidad hay muchas cosas que evidentemente ya no son útiles para este momento de tu vida. Lo fueron en algún punto porque te ayudaron a llegar hasta aquí, pero el próximo paso no puede ser dado con aquello que ya traes. Necesitas algo nuevo, necesitas moverte en un espacio de caos, que es donde está la posibilidad también. Orden y caos son dos fuerzas que están acompañándonos todo el tiempo. ¿Okay? Lo que sucede es que en el orden está lo que es seguro, lo que es estable, lo que es conocido, pero no lo que es posible. Lo que es posible está aquí, en el caos. ay, qué interesante, Sebastián. Me ha encantado todo lo que dices y es verdad. Somos lo que nos ha tocado, somos el producto de donde nacimos, de la cultura, de lo que nos dijeron, sobre todo de lo que nos dijeron. Y además, eso que nos dijeron nos queda grabado aquí en la mente para toda la vida y allí es donde vienen todos estos bloqueos y estas taras mentales, ¿no? Que después nos limitan y no nos dejan poder fluir desde nuestra verdadera esencia. Pero qué difícil es eso, ¿no? Quitar ese personaje muchas veces o estudiar a ese personaje para realmente construir uno nuevo que vaya más acorde con lo que tú sientes. Te Sí, digo, uno como que lo entiende, pero no es tan fácil. Por eso yo siempre digo que todos los procesos son de a poco y a nuestros amigos que nos escuchan, claro, porque de repente uno de afuera puede decir, ay, pero ¿cómo es eso que el personaje y esto? Pero digo, todos los procesos son de a poco y siempre digo, basta con que uno quiera cambiar o quiera empezar en este mundo del desarrollo personal y es maravilloso porque una cosa siempre lleva a la otra. sin duda. Mira, todo se reduce a que si quieres conseguir lo que nunca antes has Ujú. conseguido, tienes que convertirte en lo que nunca antes has sido. Con lo cual, eso implica que puedas quitarte ese rol o ese personaje, que no es algo malo, es algo necesario, es algo natural en el ser humano. Adoptamos diferentes roles y eso ciertamente es útil. Lo que sucede es que llegado un momento deja de tener utilidad y comienza a convertirse en una limitación. Ujú. De alguna manera entendemos que lo que te ha traído hasta aquí ya no te llevará al próximo nivel. Para llevarte al próximo nivel necesitas reconfigurar sobre todo tu sistema de creencias. Bueno, y ahí vamos. En tu opinión, ¿qué significa tener una mentalidad ganadora? Bueno, lo voy a reducir en algo, un esquema muy simple y a la vez muy poderoso. Para poder tener una mentalidad ganadora, primero tienes que tener en cuenta estos tres conceptos, ¿vale? Concepto número uno, tu psicología. Tienes que trabajar en tu psicología, lo que implica trabajar en tu sistema de creencias para reconfigurar aquellas limitaciones inconscientes que actúan como cadenas invisibles que no ves, pero que sin embargo están influyendo en tus decisiones y en tu comportamiento. El punto esencial es tu psicología, pero luego debes integrar las competencias
este caso pueden ser hard skills o soft skills, las competencias técnicas o las competencias de soft skills. Por ejemplo, imagínate comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, pensamiento crítico, bueno, todas las que quieras crear para ti, ¿no? Las competencias. Y luego, por último, las acciones concretas. Entonces tenemos psicología, competencias y acciones. El punto es que tú puedes tener unas competencias increíbles, naturales, y seguramente Coco te ha tocado poder verlo en otras personas o en ti misma, el hecho de saber que tienes un don, un talento, Sí. pero da igual, si tu psicología te dice que no mereces, que no puedes o que te sientes de cierta manera, no puedes estas competencias llevarlas a la acción. Con lo cual el punto esencial en el que trabajar es tu psicología. Y ahí hay que hacer un profundo trabajo de autoconocimiento, de crecimiento y de sanación. De entender que a lo mejor todo eso que te dices no es tal así y te toca hacer una reprogramación. No, de hecho, tu diálogo interno no eres tú. O sea, eso es muy común y muchas veces lo trabajamos en las formaciones o en la consulta personal. Las personas se creen ese diálogo interno, pero todo aquello que puede ser observado, y si yo te pregunto, Coco, ¿tú puedes observar tu diálogo interno? Claro que puedes hacerlo. ¿Tú puedes observar tus pensamientos? Claro que puedes observarlos. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Lo observado o lo que está observando? Entonces, hay que identificarse mucho más con aquello que observa que con lo observado. El punto es que muchas veces nos apegamos tanto a pensamientos como a ese diálogo interno y lo transformamos en nuestra identidad. Y me ha tocado trabajar con personas que tienen un diálogo interno tan Claro. incesante, intenso, y muchas veces como que, wow, una vez una clienta me dijo, me acabo de darme cuenta de que tengo un Hitler en mi cabeza. Y puedes imaginarte cómo es vivir así, ¿no? ¿Cómo defines una mentalidad desde el punto de vista de la programación neurolingüística? Porque sé que estudias mucho tú lo del tema del PNL, ¿verdad? Eres coach en eso. Sí, la programación neurolingüística es básicamente mi medio de trabajo. Yo doy formaciones alrededor del mundo de esto. Y una definición clásica de la PNL básicamente es que tú puedas integrar los modelos, las habilidades y las técnicas para pensar y actuar de forma eficiente en el mundo. Eso es la excelencia. O sea, pensar y actuar de forma eficiente. Pero claro, para pensar y actuar tienes que trabajar en la creación de estados emocionales de alto rendimiento, porque lo que te permite pasar a la acción es el estado emocional. Y todos lo hemos vivido. Cuando tú te sientes triste, desganado, frustrado, confuso, es mucho más difícil poder tomar acción en tu vida. Pero cuando te sientes impulsado, enfocado, cuando de alguna forma te sientes conectado con aquello que estás haciendo, es mucho más fácil ir al lugar, quedar con la persona o realizar esa acción concreta que es la que te va a dar resultados. Se trata de aprender a pensar, aprender a sentir y aprender a actuar de forma excelente. Excelente me refiero a que eso tenga unos resultados que quieres para tu vida. ¿Cuáles son los principales bloqueos mentales que impiden a las personas alcanzar su máximo potencial? Una gran pregunta. Sin duda, algo que he detectado muchísimo es que la gente piensa demasiado, Coco. Piensan, piensan y piensan. Y muchas veces pasa esto, mira, metafóricamente, ¿no? Alguien duda, duda y duda y no toma una determinada decisión y cuando cumple 90 años decide que ha dudado demasiado. Ay, Dios. Y Y pasa imagínate, todo el tiempo, te quedas ahí. entonces, el pensar demasiado, el sobrepensamiento, sin ninguna duda, te lleva a un bloqueo. Con lo cual, eso sería un punto. Otro punto sería poder detectar aquellas creencias limitantes inconscientes. Y para esto, muchas veces hace falta un trabajo que requiere un trabajo hipnótico para poder ir hacia atrás en tu propia historia personal y poder llegar a aquellos momentos en los ¿De que dónde eras una viene? niña. Exactamente, en los que eras una niña y fuiste improntada emocionalmente por alguna situación que creó una comprensión en tu mente. Entiende esto, mira, la mente inconsciente funciona de esta manera. Cuando acepta algo acerca de ti, lo mantiene, a menos que tú hagas un trabajo para reprogramar eso. Pero si alguien de niña o de niño aceptó que era un niño malo, que era un niño sucio, que no valía nada o que Que era no tonto, podía, claro. eso se mantiene en tu vida. Y no es que conscientemente te estés diciendo esto, es que inconscientemente los comportamientos que generas están dando esas evidencias.
de todo lo que hablamos es observable. Por eso la competencia más importante en programación neurolingüística es desarrollar la calibración, que es la observación de lo que ves, de lo que oyes y de lo que sientes, para saber que ahí hay cosas observables de tu comportamiento que puedes detectar para ver una limitación en tu vida. Mm. ¿Qué prácticas diarias sugieres para fortalecer la mente y mantenerla enfocada en los objetivos? Contexto que acabas de preguntar. ¿Por qué? Las personas no vivimos en la realidad, vivimos en el enfoque que tenemos de la realidad. Y esa es una pequeña, gran distinción. Nadie vive en la realidad. Vivimos a través de nuestro sistema de filtros perceptivos. Con lo cual, mira, te voy a hacer una pregunta, Coco, y quiero que me respondas desde el corazón, ¿vale? Es una pregunta para ti y para todas las personas que están observando y viendo, escuchando el live. Te levantas por la mañana, imagínate, un día Sí. normal, vas a tu trabajo y en ese momento te haces esta pregunta. ¿Vivo en un mundo confiable o vivo en un mundo del que tengo que defenderme? Porque esa pregunta, si el enfoque es, por lo que sea, vivo en un mundo del que tengo que defenderme, ya estás en un enfoque en el que vas a luchar, en el que vas a competir, en el Claro, que ya vas a estás estar. como temeroso, ya estás. Imagínate, ¿estás en una relación confiable o estás en una relación de la que tienes que defenderte? ¿Vas a un trabajo confiable o vas a un trabajo del que tienes que defenderte? ¿Tienes una relación contigo mismo confiable o tienes una relación contigo mismo de la que tienes que defenderte? Entonces, el enfoque vendría a ser la piedra fundamental para comenzar a desarrollar una mentalidad ganadora y de excelencia en ti. Debes entender que si llevas tu enfoque hacia los problemas, te diriges hacia los problemas. Pero si llevas tu enfoque hacia la excelencia, te diriges hacia la excelencia. Es como esto que dicen, ponerte las gafas de mosca, ¿no? ¿A dónde va la mosca? Bueno, todos sabemos con qué se siente atraída la mosca, ¿no? Pero si te pregunto, Coco, si te pones las gafas de la abeja, ¿a dónde va la abeja? La abeja va a la miel, va a las flores. Es una cuestión de enfoque. Debes aprender eso a una edad temprana. O si estás en un momento avanzado de tu vida, es mucho mejor aprenderlo ahora. No vives en la realidad, vives en tu enfoque de la realidad. Si no te gusta lo que pasa en tu vida, tienes que aprender a modificar tu enfoque. Porque el mundo es un lugar mágico. ¿Mm? Únicamente está esperando que agudicemos nuestros sentidos para poder ver esa magia. Va a depender de cómo tú lo ves. Y sí que es cierto, donde tú pones tu atención, eso crece y se magnifica. Por eso, mucho cuidado de qué es lo que piensan, ¿no? Esos pensamientos recurrentes y qué es lo que piensas constantemente, porque bueno, ya después entra la ley de la atracción, que eso que piensas tanto se hace realidad. ¿Qué opinas? Te he perdido justo al final cuando ibas a hacer la Que pregunta. digo que eso que uno piensa tanto y esos pensamientos recurrentes, claro, lo tienes en la mente todo el tiempo, piensa, piensa y piensa, que eso se termina siendo realidad. Es un poco como la ley de la atracción, ¿no? Sí, más que nada, desde el punto de vista de la PNL, no trabajamos tanto en ley de atracción, aunque eso se entiende. El punto es que donde estás llevando tu enfoque, detrás de eso estás llevando tu energía y estás viendo una parte de la realidad que de alguna forma se codifica con tu creencia. Mira, lo que pasa es algo, eso es muy curioso. La creencia interna del individuo busca coherencia con la realidad. Crees o has aprendido esta creencia limitante de que no mereces el amor en tu vida. Si tú crees Ujú. que no mereces el amor en tu vida, las evidencias que vas a encontrar en la realidad van a estar muy conectadas con eso. Vas a tener un montón de experiencias en las que tú puedes ratificar el hecho de que he tenido relaciones aparentemente tóxicas, me han dejado, me han engañado, bla, bla, bla. La creencia busca coherencia. Por otra parte, si tú trabajas en una creencia en la que te sientes realmente en una autoestima sana y equilibrada, también puedes encontrar evidencias en la realidad de que eso es algo que está codificado con tu sistema de creencias. De ahí la importancia de tu psicología, que hablábamos antes. Y también creo de tener claridad en las cosas, de saber qué es lo que uno quiere para poder recibir.
Y eso que tanto quieres también uno lo tiene que tener. Hablando, por ejemplo, del tema de la pareja que dijiste, del merecimiento, y que muchas personas dicen, pero es que ando, me pasan tantas cosas y no encuentro y me topo con una pareja tóxica y se pasan como de tumbo en tumbo. Y muchas veces yo digo, pero ¿qué es lo que quieres? Exactamente, finalmente Y no. muchas veces ni saben. Entonces, claro que vas a pasar de tumbo en tumbo si ni siquiera uno sabe. Sí, creo que es muy valioso lo que tocas del punto de la claridad y de alguna manera no vas a recibir lo que quieres, vas a recibir lo que eres. Por eso el trabajo de trabajar en tu identidad es muy importante. Y luego está lo que decías de la claridad, ¿no? Es decir, dentro de lo que trabajamos con la PNL hay un factor muy valioso, que es el hecho de poder clarificar o bajar en lo que llamamos niveles lógicos de especificación de algo. Ok, si tú quieres abrir tu consultoría de coaching en Ecuador, la primera pregunta sería, ok, ¿y dónde específicamente quieres abrir esa consultoría? Y tú me vas a decir, bueno, en la ciudad de tal, sí, pero la ciudad es muy grande. ¿En qué calle específicamente? Entonces tú ya comenzarías a identificar toda esa Aterrizar. específica. Y luego te diría, ¿y cuándo específicamente? Y tú me puedes decir, bueno, en el 2025. Bueno, 2025 es un año. ¿Cuándo específicamente? Entonces tú ya vas a una fecha específica y tu neurología comienza a trabajar con un mapa mucho más claro de aquello que quieres. Por eso es importante trabajar objetivos con este nivel de claridad y de especificación. ¿Cómo podemos transformar los pensamientos limitantes en pensamientos empoderados? Bien, lo primero es, es crear conciencia. ¿De acuerdo? Es decir, hay una diferenciación aquí. Pensamientos y conciencia. Los pensamientos transitan todo el tiempo en ti, pero hasta que no desarrolles la conciencia para observar esos pensamientos, no puedes desligarte de ellos. Imagínate que tú estás enfrente de una carretera, de una calle, estás tú viendo pasar un montón de vehículos. Entonces, pasa una moto, pasa un coche, pasa un autobús. Eso que pasa son pensamientos simplemente. Tú estás observando esos vehículos. Ahora, en el momento en el que tú te identificas con la moto, te identificas con el coche, con el autobús, tú ya te identificaste con el pensamiento, te fuiste con él y ahí comenzó el proceso muchas veces de sufrimiento. Una cosa importante es desarrollar tu estado de conciencia, de observación de todo eso para no identificarte con ello. Porque si te identificas con tus pensamientos intrusivos, esa es una estrategia que decimos dentro de la PNL para llevarte al sufrimiento. Todos son estrategias y procesos mentales. Hay gente que es experta, Coco. Hay gente que es experta en crear estados emocionales de frustración, de celos, estados emocionales de confusión. Son expertos porque logran hacerlo rápidamente. Lo que sucede es que no es un tipo de excelencia que sea útil, pero no quiere decir que no sea excelente, porque los resultados los obtienes. Lastimosamente, hay mucha gente incluso que se ha hecho experta en deprimirse. Y por supuesto que hay muchos tipos de depresión, pero estoy Ajá. hablando justamente de estos pensamientos intrusivos. Ahora, en momentos de frustración o duda, justamente, ¿cómo podemos controlar nuestras emociones para mantener una actitud positiva o productiva? Ok, el punto es que tenemos que aprender a desarrollar estados emocionales de alto rendimiento. Todo aquello que tú estás creando y luego lo refuerzas, lo fortaleces, es más fácil acceder a ello. Si estamos creando constantemente estados emocionales de frustración, por ejemplo, lo que hablabas, es mucho más fácil llegar a ellos. Se trata de, ok, en estos momentos uno se puede preguntar, ¿qué falta en mi vida? ¿Qué necesito realmente modificar? ¿Qué tendría que pasar en mí para que haya una modificación de esto? Porque eso, lejos de ser algo estrictamente negativo, muchas veces es una verdadera alarma para tu vida. Quizás realmente estás en un vacío existencial o estás en un tipo de... Mira, muchas veces pasa esto. Claro. Las personas están recibiendo un dolor crónico constante, pero no le hacen caso. Ese dolor va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que luego se transforma en otra cosa. A eso le llamamos una crisis por omisión. O sea, es una Ujú. crisis porque has omitido el hecho de que ya ha habido muchas alarmas previamente, pero no has agudizado tus sentidos. Entonces, no interpretes la frustración como algo malo, sino que si eso fuera una metáfora, ¿qué metáfora sería para mí en este momento? Eso que dices es muy valioso.
aprender a escuchar y como se diría, no hacerse loco. Sí, uno puede hacerse el vagabundo, decimos, ¿no? Vagabundo es cuando tú sabes que hay una situación que requiere de tu atención, que requiere de tu acción, pero sin Claro, embargo, y vas así. exacto, la evitas, ¿no? La evitas. Entonces, podemos reconocer varios patrones, ¿no? Un patrón sería de vagabundo. Tienes un problema, estás feliz en tu vida, pero vas evitando el hecho de confrontarte con eso. Entonces te vas haciendo el loco, como dices tú. Ok, ese es un patrón. Otro patrón podría ser el hecho de sentirte como una especie de huérfano. Es decir, que me siento solo, me siento sola ante esto que tengo que afrontar. Es demasiado grande y me genera bloqueo. No sé por dónde comenzar, no sé qué hacer. Ese es otro Ujú. patrón de comportamiento, ¿ok? Luego puede ser el patrón de comportamiento del mártir, que lo conocemos muy bien en Latinoamérica, ¿no? De, oh, Uf, Dios mío, pobre de mí, soy una víctima, me han hecho esto o lo otro. es muy fácil, se culpa a cualquier persona. Exacto. Luego existen otros arquetipos que decimos, otros roles que son mucho más útiles, ¿no? Por ejemplo, el rol del guerrero o la guerrera. Entonces tú dices, ok, estoy en esta parte de vagabundo, ¿qué tengo que hacer? Quizás si me paso a ese rol de guerrero o de guerrera, ¿qué hace un guerrero? Pues bueno, va al lugar, acude, afronta eso, saca su espada, lucha contra eso, ¿no? Ok, o también puede ser incluso el rol de un sabio o una sabia, que es quien se fortalece a través del aprendizaje profundo de esa situación y saca, convierte eso en un trampolín en lugar de una trampa, ¿no? Entonces, eso también es un rol muy útil para ciertas situaciones. ¿Cómo manejar el miedo? Porque sobre todo el miedo al fracaso, que muchas veces te detiene, ¿no? Y no te permite seguir, cumplir o tener esa mentalidad. Para mí la estrategia fundamental es comprender, y quiero que por favor la gente pueda escuchar esta frase y que les llegue, que les resuene. El punto fundamental para trascender esto es no busques brillar, busca iluminar. Ujú. Y quiero explicar esto. Si tú tienes miedo a algo que te pueda pasar, es porque tienes el enfoque en ti. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Voy a ser yo capaz de...? Pero cuando buscas iluminar, tú pones el foco en el servicio. Tú pones el foco de cómo esta experiencia de vida que yo he tenido, cómo este don, este talento, cómo aquello fruto de mi aprendizaje puede servirte a ti. Cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo actuar como un facilitador, como un puente para acompañarte en un proceso, el que sea? Entonces, por ejemplo, pasa mucho con el miedo escénico. ¿Por qué tenemos miedo escénico? Porque el foco está en nosotros. Si pusieras el foco en cómo lo que vas a contar simplemente pueda resonarle a la persona que está ahí enfrente, te sacarías los miedos de ti. Tiene que ver con el ego. Increíble. Ahí hiciste un ejercicio muy válido. Mira, ahí es cambio de mentalidad. Es el foco, el enfoque que cambia. Y fluye. Toco, me ¡Qué encanta esto. bonito! Mira, esto es un curso de milagros. Un milagro, ¿qué es un milagro? Un milagro es un cambio de percepción, nada más. Eso, eso Pues es. lo que antes veía de una manera, ahora lo veo de otra manera y además al verlo de una perspectiva diferente, me relaciono diferente con eso, ¿sabes? Y yo creo que tú tienes muchos ejemplos de cómo en tu vida has cambiado la percepción de ciertas cosas y eso te ha Es empoderado. muy bonito eso, ¿no? Y la frase que utilizaste al principio, ¿no? Que no se trata como de brillar uno, sino de iluminar al resto, es una frase muy linda. Y es muy metafórica y es muy representativa, y más en estos tiempos en los que evidentemente buscamos brillar, que nos reconozcan, y eso está bien, no estoy diciendo que esté mal, es parte del camino, pero creo que el punto de trascendencia está en que si buscas iluminar, si te conviertes en un faro en la oscuridad para muchas personas que están transitando quizás esas situaciones que tú también transitaste en otro momento, creo que eso ayuda a reforzar y sobre todo a crear una narrativa muy poderosa de tu historia personal. Muchas veces estamos peleados con nuestra historia y no eres capaz de ver que en esa historia, en eso que aparentemente te pasó y fue malo, hay algo muy, muy poderoso en tu narrativa. Lo he visto muchas veces, las personas que vienen a mis formaciones a veces quieren ser Tony Robbins, ¿no? Dicen, oh, quiero ser Tony Robbins, admiro eso, y ciertamente hay cosas muy modelables de Tony, pero yo digo, no quieras ser Tony, quieres ser tú, Tú. tomar tu historia, transformarla en algo realmente poderoso
y decir, oh, wow, aquello que fue trágico fue mágico y me trajo hasta aquí y a partir de ahora puedo desarrollar ciertas competencias porque ya trabajé en mi psicología para reinterpretar o reencuadrar eso. Y justo hablando de esto, de la historia, ¿cómo influye el propósito de vida en la creación de una mentalidad ganadora? Uf, increíble. Para mí eso es un punto fundamental, diría. O sea, es decir, tu narrativa interna, el sentido, de hecho, es algo mío. Viktor Frankl, ya mundialmente reconocido, él creó la tercera escuela psicoterapéutica de Viena. Es decir, fue la tercera, porque primero estaba la escuela de Freud, que defendía que el hombre iba en busca del deseo, del placer. Luego estuvo la escuela de Alfred Adler, que decía, no, al hombre lo mueve el deseo de poder, ¿no? Pero luego aparece más tarde Viktor Frankl y dice, no, lo que realmente moviliza las fuerzas instintivas del hombre, de la mujer, es la voluntad de sentido. Es el sentido, el propósito. El sentido, claro. Exactamente, la misión, y eso es algo que uno mismo tiene que descubrir. Nadie puede decirte, esta es tu misión. No. Uno tiene que ver su historia personal y crear una narrativa. Por eso y esa narrativa tiene que ser poderosa, de que de alguna manera todo lo que te sucedió, como decía, ¿no?, Steve Jobs, que él podía encontrar sentido a su vida únicamente atando los puntos hacia atrás. Porque Jobs decía, a mí me tuvieron que dar en adopción para que los padres que me adoptaron pudieran darme la educación que yo requerí para hacer lo que hice, ¿no? Pero fíjate qué construcción más hermosa. Es una construcción, es un constructo cognitivo, no es la verdad. No estoy interesado en la verdad, estoy interesado en cómo te cuentas una historia realmente útil acerca de ti, de lo que eres y de cómo puedes trascender aquello que hoy te está limitando. Y lo he visto muchas veces, Coco. Ahora, Sebastián, uno no solo puede tener un propósito de vida, uno puede tener varios. Diría que hay un propósito que te moviliza a nivel de tu vida y uno podría ponerse un propósito para su día. Es como decir, propósito de vida, pero luego también tú hoy te levantas y te dices, ¿cuál es mi propósito del día de hoy? Creo que moverse con esa estrategia es realmente útil, porque el enemigo de la felicidad es el aburrimiento. Cuando tú sientes que No no tener que hacer, tienes nada que que no hacer, te mueve nada. exacto, exacto. Entonces tienes que trascender ese Siempre aburrimiento. digo que el que hace cosas, le pasan cosas. Uno tiene que buscar qué hacer todo el tiempo. Mm, Y bueno, y lo que dijiste del hoy es algo muy lindo, porque eso es lo que tenemos hoy, hoy. El ayer ya pasó, el futuro no existe, es hoy. sí, de hecho, eso es así. No es simplemente una frase que pueda resonarnos filosóficamente. O sea, el pasado y el futuro son constructos cognitivos que ciertamente podemos utilizar a nuestro favor o en nuestra contra, pero la realidad es que hay un espacio permanente de presente. La dificultad está cuando estás utilizando tu propia inteligencia en tu contra, en lugar de utilizarla a tu favor. Porque alguien podría, por ejemplo, proyectarse hacia el futuro y verse en movimiento, en color, con brillo, realizando eso que quiere hacer, y eso sería empoderante, ¿ok? Para movilizar estados en el presente. Pero muchas veces no hacemos eso. Convertimos el futuro en un espacio de ansiedad o de estrés, o convertimos el pasado en un espacio de bloqueo, de miedo, de frustración, de tristeza, de desgano. Se trata de utilizar tus estrategias mentales a tu favor y no en tu contra. ¿Cómo podemos mantener una mentalidad ganadora a largo plazo? Fortaleciéndola día a día y entendiendo que no puedes pasar por puntillas por la vida. La vida contiene sufrimiento y la vida contiene dolor. Y estos son ingredientes que, lejos de ser algo que queremos evitar, es algo que queremos transitar, porque aprendemos mucho más de los aparentes fracasos que de los éxitos. Entonces, fortaleces tu misión de sentido, fortaleces tus competencias, trabajas día a día para progresar. Creo que la palabra más hermosa que he implementado en mí este último año es la palabra progreso.
si sientes que estás progresando en tu relación de pareja, en la relación con la abundancia y el dinero, en la relación con el trabajo, en la relación con la amistad, en la relación contigo mismo, si sientes que progresas, el bienestar entonces está asegurado. Ahora bien, Así sea, van a venir momentos. así sea, digo, de a poquito, porque claro que vamos a encontrar obstáculos, pero también de eso se trata, ¿no? Como tú dices, de ir progresando, de ir resolviendo esos obstáculos, de seguir adelante, porque por eso digo, una mentalidad ganadora a largo plazo. Ah, por supuesto. Esto es, mira, estás en Ecuador, ¿vale? Y vas a tomar un vuelo hacia Cancún. Vamos a poner un destino agradable. Imagínate, ¿no? Entonces tú sales en el avión y de repente el piloto del avión tuerce un poquito la punta del avión, nada, 5 milímetros, Coco. No, no es perceptible para él ni para los pasajeros. Pero ese solo movimiento que ha movilizado la punta del avión en una dirección equivocada, a largo plazo te va a llevar a un destino diferente. Entonces, por el contrario, cuando estás ajustando cada día la dirección de tu vida, te diriges hacia ese destino que de momento es una utopía, no sabes si llegarás a él, pero lo bonito de la utopía es que te mantiene en movimiento, te mantiene avanzando hacia eso. Y digo, es una utopía porque mañana podrías morir, ahora mismo podría morir saliendo aquí. Esto es una realidad evidente. Negar el hecho de la muerte creo que es, como decía Heidegger, que fue uno de los grandes filósofos del siglo XX, es vivir una vida inauténtica. Negar la muerte, o sea, vivir como si eso no fuera a suceder, es vivir una vida inauténtica. La vida auténtica tiene que ver con tener presente el hecho de la muerte como un impulsor para tu vida, no como algo que te dé miedo, sino como que, ok, voy a morir, necesito realmente pasar a la acción ahora y hacer esto que quiero hacer. Sí, entender que la vida es frágil y tenemos que tratar de cumplir todos nuestros sueños, porque en realidad lo único que sabemos es que nos vamos a morir, eso sí está clarísimo. Pero bueno, en el camino tenemos muchas cosas que hacer y a veces la gente piensa que tenemos mucho tiempo, tiempo, tiempo. Y bueno, va a depender. Coco, sabes que decías que la certeza de morir, y está claro, ¿no? Pero existe una segunda certeza, y te va a encantar. Esta segunda certeza es la siguiente. Eres tu única compañía garantizada para toda tu vida. Trátate como si fueses alguien a quien le importases. De lo contrario, las dificultades están Sí. aseguradas. Sí, sí. Sí, ámate, date tu lugar por sobre todas las cosas. Porque ahí viene el tema del merecimiento que dijiste al principio, ¿no? Uno merece, merece, merece. Y va a depender de ti mismo, de cómo tú te veas. O de uno Sí, por eso mismo. es ideal poder estar con personas diferentes, en entornos diferentes, enriquecer nuestros modelos mentales. Lo repito, no vives en la realidad, vives a través de filtros perceptivos que han construido mapas de la realidad. Puede ser que tu mapa acerca del merecimiento esté empobrecido. Acércate a lugares, acércate a personas, acércate a experiencias y conocimientos que puedan expandir tu modelo del mundo para que tú puedas tener una experiencia inequívoca de ese merecimiento que yace latente en ti, en algún lugar profundo de tu mente inconsciente. Solo hace falta poder encontrar el camino para llegar a eso, impulsarte desde ahí y comenzar a ver cómo los milagros en tu vida comienzan a representarse. Eso sí, el cambio es un proceso, no es un evento, es un proceso. Y esto es ecológico entenderlo. No Ujú. queremos cambiar de un día para otro. Es un proceso y ese proceso puede ser un proceso realmente maravilloso. Bueno, y finalmente, ¿qué consejo, de todo lo que hemos hablado, porque ya hemos hablado bastante, pero qué consejo le darías a las personas que están comenzando a trabajar en esta mentalidad ganadora? Oh, ¿qué consejo? Mira, puedo dar dos consejos. Consejo número uno, no dejes las cosas al azar. El azar no tiene compasión por nadie, Coco. Tienes que tener una planificación, tienes que sentarte, tienes que crear esa posibilidad de lo que quieres hacer en tus propios 6 meses, en el próximo año, pero no dejes las cosas al azar, eso es súper importante. Y luego lo segundo es entender esto. Las personas
se ponen metas pequeñas, no porque sean pequeños, sino porque se sienten pequeños. Tienes que comenzar a crear estados emocionales de alto rendimiento, elevar tus estándares, elevar los estándares de lo que es una posibilidad para ti. Porque el hermoso privilegio de ser humano significa que tú no estás determinado, tú estás programado por el pasado, pero no estás determinado por él. Eres una posibilidad constante. Puedes ser algo más de lo que eres ahora. Y utilizo la palabra ser, porque tiene que ver con tu propia identidad. Crear una conciencia expandida y comenzar a experimentar pero como si fuera un juego, no como si fuera un drama. Colocarte el gorrito de Indiana Jones y entrar y decirle sí a la gran aventura de tu vida. Ay, qué maravilloso, Sebastián. Bueno, ha sido un placer conversar contigo, aprender de cómo tener y cómo trabajar en esta mentalidad ganadora. Personalmente he aprendido muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Coco. Y simplemente decirte que estás haciendo una labor increíble, de verdad, sigue con esto. Yo no sé en qué momento de tu vida, seguramente que lo habrás modelado de alguno de tus padres o de alguien que fue un referente, pero hubo una persona o alguna situación que pudo tocar tu alma para comprenderte que más allá de esa belleza física que es evidente, había una belleza en ti a nivel de propósito que ha despertado y que evidentemente tiene un alcance que te digo una cosa, el alcance que tienes y que tendrás nunca lo podrás conocer. Y eso también es hermoso, porque no sabes en qué rincón del mundo alguien viendo algo como esto podría generar un milagro, un cambio de percepción. Y eso es evidente porque tú has tenido en algún momento la idea de llevar esto a la acción. Así que gracias. Maravilloso. Muchísimas gracias, Sebastián. Y hoy mismo lo hice, ¿ah? Yo cambio todo el tiempo. Por eso digo, cuando te doy las gracias, de verdad es porque, a ver, uno aprende y qué lindo también poder llegar, ¿no? Y tocar otras almas y que estas personas también hagan clic. Así que muchísimas gracias por todo, por compartir todo tu conocimiento. Gracias. Sigue iluminando. Adiós. ¡Mua! Chao, Sebastián.